Ahora sí, vamos a poder conversar entonces sobre este trabajo, militares versus democracia, Fuerzas Armadas y democracias en América Latina, un compilado entonces que va a estar siendo presentado esta tarde a las 18:30 en Buenos Aires. Voy a saludar a uno de los investigadores que participa de este trabajo, Cristian Arias Barona. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la comunicación y el interés por que podamos conversar sobre este tema y este reciente libro publicado. Muchas gracias por atendernos. Bueno, una temática, yo en una introducción que hice antes, buscando, mientras intentábamos establecer la comunicación, que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? No es lo mismo la discusión sobre las Fuerzas Armadas allá por 1983 que la que tenemos hoy en día. Por supuesto, no es la misma en Argentina y en América Latina también, ¿no? Cada uno de los países, incluso en el escenario contemporáneo, tiene miradas, formas de abordaje, estructuras, problemas diferentes, niveles de preparación y adquisición de capacidades que un poco se abordan también en el libro con esa misma impronta, ¿no? Con una impronta que busque analizar ciertos procesos históricos que nos llevaron a la situación en la que nos encontramos hoy en América Latina, en Argentina, con un énfasis muy importante, porque además se está experimentando un proceso quizá que subvierte lo que ha vivido la Argentina desde 1983 para acá en materia de seguridad y defensa. Ambas cosas, digamos, estarían un poco entremezcladas también en esta perspectiva de análisis. Uno de los derroteros que me parece que contribuye el libro en ese sentido es al hablar de una especie de subordinación dogmática que está teniendo el gobierno de Javier Milei, sobre todo al eje occidental, y la pérdida de la posibilidad de que pensemos en la integración regional y la defensa en clave regional, ¿no? Ya con instrumentos como el Consejo Sudamericano de Defensa que había creado la UNASUR, desmantelados, con menos capacidad de diálogo estratégico en nuestra región, sin la participación directa de los Estados Unidos. La semana pasada nada más tuvimos en Buenos Aires la segunda visita del actual jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holtzy, en la Conferencia Sudamericana de Defensa. Y por supuesto que ahí estuvieron jefes militares, donde la discusión fue liderada particularmente por el Comando Sur. Entonces, la imposibilidad de que pensemos la defensa está puesta de manera soberana, ¿no? Independiente, soberana, con un proyecto latinoamericanista, entre otras cosas, y ante un escenario global con un cambio también de época donde Estados Unidos, entre otras cosas, dentro de ese escenario mundial, dentro de ese escenario global, tiene una pérdida de hegemonía, no una desaparición, ¿no? También eso es importante decirlo, no es que Estados Unidos desaparece del mapa mundial, sino que deja de tener esa relevancia que se le supo dar y que supo tener sobre todo en nuestra región latinoamericana y caribeña en los último cuarto de siglo, podríamos decirlo, y que empieza a emerger esta cuestión del multipolarismo. Bueno, ¿cómo se inserta una América Latina en el siglo XXI, pasado el primer cuarto de siglo, a ese escenario multipolar, con una nueva subordinación o con capacidades propias para plantear sus intereses? Es un poco, esas son algunas de las líneas que aborda muy generalmente este trabajo, que empieza con una pregunta sugestiva, ¿no? Militares versus democracia, es decir, hay una rivalidad, hay un enfrentamiento entre los militares y las democracias, una especie de pregunta provocativa que empieza a abrir un poco ese debate para empezar a renovar un campo de estudios, entre otras cosas. Claro, una discusión que no se ha cerrado. Recién mencionabas la actual coyuntura en Argentina con el gobierno de Javier Milei, subordinado claramente a lo que es ese eje occidental, directamente liderado por Estados Unidos, y nuevamente la discusión, al menos aquí en nuestro país, sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos, ¿no? Escudándose, por ejemplo, en el narcotráfico. Exacto, ese es uno de los elementos más importantes que ha aportado la doctrina
Argentina al campo de la defensa y la seguridad, la posibilidad de que haya una separación de roles de defensa y de seguridad marcados por su legislación, por su estructura institucional y demás, que en otros países no se ha logrado, dicho sea de paso. En ese sentido, la experiencia de cada uno, por eso decía, es muy valiosa y es quizás sui generis, entre otras cosas porque la Argentina también pasó por un proceso de transformación doctrinaria que hoy es imprescindible volver a abordar, ¿no? Para dar un nuevo salto, una nueva época a la defensa. Digo, ya tenemos nueva formación de militares y por ende ahora tenemos un nuevo desafío para poder potenciar la capacidad de esas Fuerzas Armadas en el plano de la defensa, sobre todo ante las estrategias externas que buscan retrotraer la capacidad de defensa hacia la seguridad interior para combatir cosas que no le competen, para las que no están adiestrados los militares, en principio, en la doctrina argentina, y el abandono deliberado con eso de, por ejemplo, la presencia en el Atlántico Sur, ¿no? La defensa de los intereses estratégicos en la Patagonia y en la Antártida, ¿no? Creo que hoy, más que nunca, es necesario hablar de la bicontinentalidad de la Argentina y la preponderancia que eso le da a un tema como la defensa nacional en un país con estas magnitudes y con la magnitud de los recursos estratégicos que tiene y la mirada, por supuesto, que tienen grandes potencias para hacerse el control de esos recursos. Entonces, eso está también puesto en la mirada ahí. Tenemos otros procesos, digo, el proceso colombiano sí. es un proceso mucho más particular donde se ha ido entremezclando por varias décadas la actuación de los militares en la seguridad interior o el orden público. Y ahí encontramos un modelo, primero, integrado de defensa y seguridad. La Policía Nacional está integrada en el Ministerio de Defensa, pero además también tenemos un alto grado de autonomía militar que también forma parte de las preocupaciones que están puestas ahí en un escenario desafiante nuevamente del contexto contemporáneo, con un gobierno por primera vez en la historia de Colombia progresista que intenta o se anima a hacer algunos cambios, pero todavía no cuenta con la correlación de fuerza suficiente y conflictos apaciguados para poder dar un salto que plantee una reforma de fondo, no solamente de la doctrina contra insurgentes, sino también de los modos de organización de la seguridad y la defensa. Y volvemos al mismo tema, narcotráfico hoy en día frente al despliegue de buques con 4.000 marines que ha hecho el Comando Sur después de que Donald Trump diera la orden, diera una autorización para que los militares combatan a los llamados cárteles de la droga, que ha catalogado como organizaciones terroristas, y los ataques sin el consentimiento del tercer país. Entonces, en ese escenario, donde hay una creciente conflictividad, bueno, este tema del narcotráfico requiere nuevamente un tratamiento especializado, sobre todo en los países del eje norte de nuestro continente. Claro. Hablabas del sesgo que ha traído Javier Milei a la Argentina, ¿no? En este sentido, un sesgo que tiene rasgos autoritarios y además alineado, ¿no? Directamente a la política norteamericana y también en eje con Israel. Y hablabas de esto, ¿no? De cómo en ese sentido se descuida la soberanía, por ejemplo, sobre la Antártida, y allí vemos cómo avanzan justamente las otras potencias, ¿no? Que sí empiezan a tener presencia. Sí, hay un capítulo muy interesante donde Sonia Winner aborda el tema, por ejemplo, del complejo industrial militar de Gran Bretaña. Y bueno, es principalmente uno de los ejes nodales de la política exterior y de la discusión sobre soberanía en la Argentina. Atlántico Sur, Gran Bretaña y hoy incluso Israel establecen un eje anglosionista que tiene que estar en la discusión pública. Por eso el libro también convoca a eso, ¿no? A un debate público, un debate donde se pueda animar a una nueva generación a intervenir en la gestión pública de la defensa y la política exterior, porque hoy tenemos nada más y nada menos que en Malvinas la exploración petrolera de empresas israelíes, ¿no? Tenemos
autorización para el mantenimiento de buques que hagan tránsito transatlántico en el Atlántico Sur por el Reino Unido de Gran Bretaña. Ese tipo de cosas son las que tienen que estar en la discusión. La concesión de una base logística que había empezado a construir el gobierno anterior en Tierra del Fuego y que el actual gobierno, con la visita de la general Laura Richardson, tuvo al presidente como protagonista, concediéndole la puerta de entrada al continente blanco. Bueno, ese tipo de subordinaciones tienen que estar en la discusión y tiene que haber un ámbito que trascienda solamente lo meramente institucional para que la sociedad presione. Una sociedad tiene que estar consciente de los intereses que tiene que defender, y nadie defiende lo que no conoce. Cuando alguien llega a la Antártida, lo primero que encuentra es: nadie ama lo que no conoce y nadie da la vida por lo que no ama. Eso es lo que tenemos que lograr para que nuestras naciones se integren y luchen por la defensa de sus intereses nacionales y los colectivos continentales, porque también es importante hablar de que la defensa en un espacio como el sudamericano debe pensarse de manera integrada para también pensar en el escenario global del que hablábamos hace un rato. Bueno, la presentación va a tener lugar esta tarde, 18:30, en un rato nada más, allí en la calle Mateu, número 130. Van a estar Agustín Rossi, Juan Carlos Junio, Tamara Lachman, Luis Bainer, Loreta Tellería Escobar y Cristian Arias Barona, con quienes hemos estado conversando. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted, una feliz tarde y siempre a disposición. Hasta pronto entonces. Militares versus democracia, Fuerzas Armadas y Democracias en América Latina, es el título de este libro que ha editado el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y se presenta esta tarde allí en Buenos Aires a las 18:30.